Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Y gracias siempre a los compañeros que sí, por lo menos 5 minutos antes están conectados. Yo creo que ese es un buen hábito, ¿verdad? Y que les va a ayudar mucho para su vida, bueno, académica desde ya, pues, y profesional, ¿verdad? Para más adelante. Bien, vamos a trabajar, darle continuidad a la temática que estamos a punto de terminar, que es precisamente hablar de la psicoterapia en general, porque ahora nos vamos a adentrar ya directamente a los modelos psicoterapéuticos, ¿verdad? Solo falta un detalle en relación a hablar de la psicoterapia en general, y nos va quizás a absorber quizás un par de minutos nada más. Luego entramos ya directamente a plantear cada uno de los modelos y cómo estos modelos pues conciben desde la enfermedad mental o la psicopatología, qué métodos ocupa específicamente en el área psicoterapéutica y qué técnicas. También ya algo más específico para cada uno de los modelos, ¿verdad? Modelos, ya no son propiamente corrientes, porque las corrientes psicológicas son más desde la perspectiva teórica. Los modelos ya son de aplicación directamente. Y luego le hemos preparado un video, ¿verdad? Con Karen, Patricia, para que se vayan identificando, ¿verdad? Yo creo que lo que vamos a ver de los modelos no es nada nuevo para ustedes, solo que lo queremos sistematizar y ordenar de la mejor manera para que logren ustedes diferenciar, ¿verdad? Qué en común tiene cada uno de estos modelos y qué diferente tienen también estos modelos. Ahora vamos a adentrarnos precisamente en el modelo psicoanalítico, ¿verdad? Que es el modelo tradicional, o es el primer modelo que se conoció desde la perspectiva psicoterapéutica. Y para ello, pues lo vamos a ilustrar también con un video que en su momento pues voy a caracterizar también y hablar de las particularidades de esta serie, ¿verdad? Que ustedes incluso la pueden encontrar por ahí pues en el canal de YouTube. Pero en su momento les digo yo en qué consiste, ¿no? Entonces, con esas características vamos a trabajar esta tarde, compañeros, y decirles pues que la semana anterior yo me sentí bastante satisfecho con la discusión que tuvimos del material. Sus intervenciones fueron bastante buenas, pues, y se logró el objetivo precisamente, que es que ustedes como grupo, me imagino, hicieron las discusiones internas y luego las expresaron, pues, se manifestaron en su documento y se dejó ver, pues, a través de algunas ponencias de ustedes o algunos comentarios, ¿verdad? Que había sido bastante aprovechado el material, ¿verdad? Entonces ahí vamos, y recordarles también, estaba revisando las fechas, tenemos nuestro examen parcial, si no me equivoco, ayúdenme por favor, para vamos a ver, lo estaba revisando, para el 30 de septiembre, así es. Verifíqueme por favor con las evaluaciones que dimos desde un inicio. ¿Alguien tiene la mano por ahí? Para el 20, Lic. Para el 20. Para el 21 publicó usted en el grupo de Facebook. En el grupo de Facebook, muy bien. Que vayan. Fíjese que aquí tenía 21 de septiembre. Y el otro es el 29, ¿verdad? De noviembre. Sí, 29 de noviembre. Muy bien, entonces prácticamente estamos hablando, compañeros, de que la otra semana, ¿verdad? Estaríamos haciendo las evaluaciones. ¿Qué es lo que va a salir en estas evaluaciones? Pues precisamente los clases que hemos tenido, para eso se están grabando también, y los contenidos, ¿verdad? Que ustedes han escuchado y van a ver en sus, que hemos visto, más bien dicho, ¿verdad? En las clases, y el material de refuerzo que hemos ocupado también, ¿verdad? No va a ser todo. Yo les voy a indicar, mañana mismo les voy a dar un listado de cuáles pueden ser estas, o cuáles deben ser, ¿verdad? Estos materiales de lectura, ¿verdad? De hecho, pues, el video que vimos, ¿verdad? Hablándonos de las terapias y particularmente la terapia conductual, pues ese de hecho también lo discutimos, porque acuérdense que ahí sacamos 6, 7 preguntas, si no recuerdo, las cuales desarrollamos detenidamente, ¿no? El control de lectura, el material de control de lectura, no, ¿verdad? Ese no va a salir, ¿verdad? Porque ya fue evaluado. Pero yo les voy a dar en detalle mañana mismo, ¿verdad? Cuáles son ese material que tienen que ocupar. Yo creo que solo que escuchen las clases y hayan llevado anotaciones, yo creo que eso va a ser, ¿verdad? Lo más importante, y ahí tienen que estar preparados, ¿verdad? En ese sentido.
¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda en relación a la evaluación? Bien, vamos a iniciar entonces. Queda algo pendiente en relación a los procedimientos terapéuticos, ¿verdad? Y si ustedes se recuerdan, hablábamos de que en terapia los procedimientos o las partes de la psicoterapia o los elementos que componen a la psicoterapia precisamente son 4. ¿Se recuerdan cuáles son? Para terminar ya esta idea. Los 4 componentes, ¿verdad? Básicos, ¿verdad? A tomar en cuenta en la psicoterapia. 1 es el paciente, hablamos suficientemente del paciente. 2, el terapeuta, hablamos suficientemente del terapeuta. 3, la alianza terapéutica, también la desglosamos y profundizamos respecto a lo que es la alianza terapéutica, ¿verdad? Y el 4 elemento, que es el que nos hace falta y que hemos hablado también de ello, es el proceso terapéutico. O sea que cuando hablamos de terapia o de psicoterapia, más bien dicho, ¿verdad? Los 4 componentes básicos, ¿verdad? Son 1, el paciente, 2, el terapeuta, 3, la alianza terapéutica y 4, el proceso terapéutico. Solo quiero terminar la idea del proceso terapéutico. Como el nombre lo dice, pues el proceso, la psicoterapia es un proceso. La psicoterapia pues tiene momentos, la psicoterapia tiene fases, ¿verdad? La psicoterapia es dinámica, ¿verdad? Y por lo tanto, ¿verdad? Se constituye en un proceso, ¿verdad? ¿Y qué es un proceso, verdad? Es el conjunto, si quieren lo copiamos, esta parte, este elemento 4, el proceso terapéutico, es el conjunto de procedimientos psicosociales que tienen lugar, conjunto de procedimientos psicosociales que tienen lugar desde el comienzo a la finalización de la psicoterapia. Y este proceso lo constituyen 4 fases. La primera de ellas, si quieren ponen A, es la evaluación. B, explicación del diagnóstico. C, el tratamiento o la psicoterapia, ¿verdad? Propiamente dicha. Psicoterapia con su respectivo seguimiento. Y de la finalización del tratamiento. De finalización del tratamiento. Esas son las 4 fases, ¿verdad? Del proceso terapéutico. Es obvio que debemos de partir de una evaluación y prácticamente nos gastamos, ¿verdad?, mucho tiempo en el ciclo anterior al hablar de la evaluación y al hablar del diagnóstico, ¿verdad? Que son como los 2 elementos fundamentales que nos van a dar como el punto de partida para hablar de la psicoterapia propiamente dicha. Pero como fases de la psicoterapia, del procedimiento, pues los primeros es la evaluación, ¿verdad? Y luego la explicación del diagnóstico a través de nuestras hipótesis diagnósticas, ¿verdad? En evaluación, pues ocupamos toda una serie de instrumentos, ocupamos toda una serie de procedimientos estrictamente operativos para obtener y recopilar información, ¿sí?
Una vez obtenida la información, la sistematizamos, la ordenamos, y eso nos va a permitir y nos va a orientar a hipótesis diagnósticas. Con esas hipótesis diagnósticas, pues trabajamos con nuestro consultante, nuestros consultantes, entonces se las explicamos, encontramos la parte por la postura de ellos también respecto a esas hipótesis diagnósticas, ¿verdad? Y ya, ¿verdad?, identificamos y focalizamos algunas áreas a trabajar, algunas áreas a intervenir, pero conjuntamente con ellos. Nosotros desde la perspectiva profesional y ellos pues desde la perspectiva del cambio o de las expectativas que ellos tienen como tal, que hablamos suficientemente de eso cuando hablamos del paciente, cuando hablamos del psicoterapeuta y hablamos de la relación terapéutica. Pues ya estamos en la tercera fase, que es precisamente la psicoterapia propiamente dicha. Ya nos hemos planteado objetivos, ya hemos planteado el encuadre y hemos preparado todas esas condiciones, ¿verdad?, para iniciar ese proceso psicoterapéutico propiamente dicho. Estamos en la tercera fase, ¿verdad? ¿Cuánto dura esta fase? Bueno, no podemos decir pues un número exacto, ¿verdad? Dependerá de muchas variables, desde el tipo de problemática, el tipo de terapia, el tipo de técnicas que tenemos que ocupar, los objetivos que nos hemos planteado, ¿verdad?, conjuntamente con nuestros consultantes, y ahí iniciamos pues esa fase, ¿verdad?, de cambio, de orientación, de consejo de guía, de psicoeducación, ¿verdad?, en donde la palabra se constituye en el elemento fundamental, ¿verdad? Algunas hablan de, ya lo vamos a ver más adelante, de psicoterapias breves, o como vamos a ver ahora, el modelo psicoanalítico, pues, al cual sería considerado pues una forma de intervención bastante larga, ¿verdad?, a través del tiempo, ¿verdad?, porque se habla a profundidad, ¿verdad?, de los aspectos intrapsíquicos, como ya lo vamos a ver. Entonces hay variables pues en cuanto a las características mismas de las técnicas, como en este caso pues hablando de la temporalidad o duración de la psicoterapia. Al final, ¿verdad?, tenemos precisamente el término o finalización del tratamiento. Nunca se da un caso pues en remisión completa, ¿verdad? Nunca se da un caso en remisión completa, ¿verdad? Se dejan siempre algunas, ¿verdad?, expectativas de que cuando quiera regresar, pues aquí con gusto siempre podemos seguir valorando pues su funcionamiento, ¿verdad? Y aquí tenemos toda la información, tenemos el expediente del caso y ahí guardadito, ¿verdad?, debidamente resguardado de la perspectiva ética, para que en un momento, ¿verdad?, determinado pues pueda regresar el paciente u otro consultante. Si vemos desde la perspectiva familiar, puede ser otro miembro de la familia, ¿no? Entonces, estas son las fases del proceso terapéutico. ¿Habrá alguna consulta, alguna pregunta acá? Queda claro la primera fase, ¿verdad?, recopilación de información, sistematización de la información. Segunda fase, planteamiento de diagnósticos, hipótesis diagnósticas, y a partir de ahí se generan ya, ¿verdad?, algunos procedimientos. Se planifica la intervención en base a objetivos que conjuntamente con nuestros consultantes nos lo planteamos, para entrar a la tercera fase, que es estrictamente la psicoterapia o el tratamiento, donde vamos a ocupar técnicas y dependerá del caso, dependerá del estilo propio, ¿verdad?, del psicoterapeuta, pero siempre se cumplen pues con esta fase, que al final, ¿verdad?, tiene la fase obviamente de finalización cuando nosotros lo consideremos. ¿Comentarios acá? Cualquier inquietud que surja, pues yo creo que vale la pena mencionarla, porque para eso estamos, para hablar de aspectos, ¿verdad?, específicos o puntuales, o si han tenido ustedes incluso alguna experiencia respecto a un proceso psicoterapéutico, ¿no? Me gustaría que se comentara. Esto enriquece, ¿verdad?, la discusión y deja más, ¿verdad?, fijado precisamente este tipo de conocimiento. O sea, la psicoterapia, en otras palabras, pues no es algo improvisado. La psicoterapia no es como algo se me ocurrió así, ¿verdad?, sino que es producto, ¿verdad?, es un proceso que se planifica y se orienta. Es una investigación, pues, ¿verdad?, es un estudio de casos, es un estudio de casos, ¿verdad?, es una investigación de carácter cualitativa, ¿verdad?, donde entra en juego pues la observación, ¿verdad?, la comprobación de hipótesis, la sistematización de resultados, el cumplimiento de objetivos, ¿verdad?, que usted coteja y al final, pues, cómo inició el proceso, ¿verdad?,
cómo va el proceso y cuando termina, pues, cómo, ¿verdad? Se encaminó el proceso durante todas, ¿verdad? Las sesiones, durante todas las reuniones que tuvimos, ¿no? ¿Verdad? Es un proceso investigativo, si ustedes se percatan, ¿o no? Es un estudio de casos que precisamente el psicoanálisis, algo que vamos a ver, empezar a ver ahora, ¿verdad? Fue el que inició con esos procedimientos. Porque acuérdense que el psicoanálisis, además de ser un modelo, como vamos a ver, ¿verdad? O un enfoque teórico, una corriente o una escuela psicológica, como se le denomina, ¿verdad? También es una propuesta, ¿verdad? Para la atención de casos. Y eso es lo enriquecedor del psicoanálisis. Entonces, lo que queremos decir es que la psicoterapia es un proceso serio, ¿verdad? Formal, objetivo, sistemático, ¿verdad? Que nos permite a nosotros funcionar, ¿verdad? Como auténticos profesionales en la atención de casos. ¿Comentarios? ¿O alguien que haya levantado la mano? Karen, Patricia. No, Lick. Bien. Bien, entiendo pues que aquí prácticamente terminaríamos todos aquellos temas relacionados que es la psicoterapia, antecedentes de la psicoterapia, historia de la psicoterapia, ¿verdad? Elementos de la psicoterapia como proceso, el objetivo de la psicoterapia, todo esto lo valoramos, ¿verdad? Hablando pues de las características del paciente, las características del profesional o psicoterapeuta, hablando también de la alianza terapéutica a la cual dedicamos bastante tiempo. Y ahora para finalizar decimos también que la psicoterapia pues lo podemos ver desde la perspectiva de proceso, de qué es un proceso y que tiene estas 4 fases, ¿verdad? Pero cuando hablamos de los componentes básicos de la psicoterapia son estos 4: paciente, psicoterapeuta, alianza terapéutica y proceso terapéutico. Queda claro esto, ¿verdad? Bien. Ahora, creo que a partir de acá nos interesa conocer entonces cuáles son los métodos psicoterapéuticos, ¿verdad? ¿Cuáles son los tipos de psicoterapia que existen? Obviamente las psicoterapias se arrancan o se desprenden, ¿verdad? De las corrientes psicológicas o de las escuelas psicológicas, ¿verdad? Y aquí hay que tener mucho cuidado y por eso adrede también subí este texto, ¿verdad? Que habla del psicoanálisis como tal, porque ha sido en un momento determinado, pues, muy criticado, ¿verdad? Y a veces no sin conocer a profundidad, pues, este enfoque. Entonces, ahí hay un pronunciamiento de la sociedad, ¿verdad? De psicoanálisis, de la asociación, ¿verdad? De psicoanalíticos de España, ¿verdad? Y sería bueno que le peguen una lecturita, ¿verdad? Y que es realmente el psicoanálisis precisamente todavía tiene vigencia, que tal vez no es aquel psicoanálisis radical como el que vamos a conocer ahora, o el psicoanálisis tradicional, porque ahora han habido algunas modificaciones, incluso en el psicoanálisis, ¿no? Entonces la lectura va por esa línea, de reivindicar, pues, ¿verdad? Y de redefinir realmente, ¿verdad? ¿Qué es o qué es el psicoanálisis como corriente psicológica? Pero lo más interesante, como también procedimientos psicoterapéuticos, ¿verdad? Es un documento vigente del año pasado, del 2019. A finales del 2019 se planteó eso. Bien, entonces, este es un nuevo tema. Tipos de psicoterapia, modelos psicoterapéuticos, podemos decir. ¿Qué es un modelo? ¿Qué entienden ustedes por modelo? Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Darwin. Pues un modelo, hablando de cuestiones psicoterapéuticas, es como el conjunto de, ¿cómo llamarlo? Pasos, casi como un proceso, pero Sí. como un manual que se debe seguir a partir de una escuela determinada. En este caso vamos a empezar hablando, usted ya lo mencionó, del psicoanálisis. Entonces el psicoanálisis brinda ciertos pasos, cierto manual de cómo se debe proceder en la psicoterapia de esta escuela. Entonces un modelo es como la culminación de un paradigma o de una teoría, por decirlo así.
Bien, bien, Darwin, de acuerdo. Entonces, una cosa, por ejemplo, es una corriente psicológica, una escuela psicológica, ¿verdad? Una teoría psicológica, como usted muy bien dicho, ¿verdad? Y otra cosa es la aplicación, ¿verdad? De esa teoría, ya en este caso, de la perspectiva psicoterapéutica. Entonces, un modelo es, como usted dice, pues un procedimiento a seguir, ¿verdad? Pasos a seguir, aspectos meramente operativos de aplicación, obviamente sobre una base teórica y metodológica, ¿verdad? Entonces un modelo, la palabra lo dice, algo a seguir, ¿verdad? ¿Verdad? Un patrón, ¿verdad? Que nos va a orientar, ¿verdad? Paso a paso en los procedimientos, en este caso, de la psicoterapia, ¿verdad? Quiere decir que la psicoterapia, ¿verdad? Tiene toda una base teórica, una base metodológica y dependerá de las corrientes psicológicas, porque esa es la característica de nuestro objeto de estudio, ¿verdad? Hay muchas explicaciones sobre la psiquis, sobre la mente, sobre la conducta, sobre el comportamiento. No hay una sola y exclusiva. ¿Por qué? Por la misma característica, ¿verdad? Del objeto de estudio que es la psiquis, el ser humano, ¿verdad? No podemos ser tan radicales, ¿verdad? Y específicos y puntuales, decir, esta es la única teoría que explica de mejor forma, pues, el funcionamiento, ¿verdad?, de los procesos psicológicos, ¿no? ¿Verdad? No sé si algún día podrá haber eso, pero por las mismas características mismas del objeto de estudio de la psicología, pero no podemos decir, pues, no es una ciencia exacta, pues, en otras palabras, no es una fórmula matemática, ¿verdad? Sino que esas subjetividades, ¿verdad?, que conforman nuestro objeto de estudio, ¿no? Y debemos de acomodar y reacomodar a través de un modelo para poder comprenderlo, ¿verdad? Bien, Darwin. ¿Alguien más? Y quizás destaco esto y reflexiono sobre esto porque pueden haber algunos procedimientos que no son psicoterapia. Pueden haber otros pasos a seguir que quizás abordan algunas cuestiones emocionales, ¿verdad? O algún trastorno o algún conflicto, pero no le podemos considerar, ¿verdad?, una intervención psicoterapéutica. Y eso hay que dejarlo bien claro porque los especialistas, ¿verdad?, los únicos y exclusivos, ¿verdad?, en plantear estos modelos psicoterapéuticos son los psicólogos, los psiquiatras incluso, ¿verdad?, porque hablan de una psicoterapia, pero podemos hacer algunas valoraciones al respecto cuando conozcamos estos modelos, ¿no? Pero en este caso, ¿verdad?, el actuar de nosotros, desde la perspectiva psicoterapéutica, es de carácter profesional, pues. No cualquiera puede intervenir, ¿verdad?, en algún problema emocional, tal vez alguna consejería, por producto de la experiencia, ¿verdad?, de algunas personas, ¿verdad? Pero la psicoterapia la domina, ¿verdad?, y la desarrolla exclusivamente, pues, el psicólogo, ¿verdad?, como tal. Por eso vale la pena hacer esta reflexión antes de empezar a hablar de los modelos. Bien, disculpe, Giovanni. Sí, quizás como modelo se entiende quizás como las ideas que tienen unas características comunes y que se utilizan para explicar una serie de fenómenos y que en este caso cada modelo trabaja en ambientes diferentes y utilizan estrategias, ¿no? Esa es la Muy diferencia. bien. Sí, sí, yo creo que se complementa con lo que hemos venido planteando y lo que dijo también Darwin. Estrategias, es una palabra clave aquí, ¿verdad? Formas a seguir, ¿verdad? Pero ya desde la perspectiva operativa. Por eso siempre, a veces cuando empezamos a hablar de los modelos, siempre hay que diferenciarlos, pues, de lo que son las escuelas, de lo que son los enfoques. Porque escuelas y enfoques tienen más un componente, ¿verdad?, estrictamente teórico, conceptual, epistemológico, como ustedes decían. Mientras que los modelos nos dan la parte estrictamente operativa, ¿verdad?, el funcionamiento, la puesta en práctica, ¿verdad?, de esa teoría como tal. Por eso, al hablar de psicoterapia, ¿verdad?, no es, ¿verdad?, un procedimiento que cualquier persona lo puede hacer. Y esa es la gran pugna, ¿verdad?, que a veces nos diferencian con algunos sociólogos o con algunos trabajadores sociales, incluso con los educadores, ¿verdad?, que realmente los expertos en psicoterapia son, ¿verdad?, y deben ser, ¿verdad?, los psicólogos. Y obviamente nosotros haremos como psicólogos generales, por supuesto, ¿no? Pero podemos especializarnos y es un gran reto para ustedes también, si van por el área de la perspectiva clínica, ¿no? Entonces, eso es aplicación, ¿verdad? Estrategias, ¿verdad? Aspectos meramente operativos, ¿verdad?, tanto desde la perspectiva metodológica como la perspectiva técnica como tal. Entonces, vamos a comenzar diciendo, y para destacar esta idea, ¿verdad?, que acabamos de plantear, si quieren copian lo siguiente. Un procedimiento
para ser considerado psicoterapéutico, un procedimiento para ser considerado psicoterapéutico debe basar sus intervenciones en una teoría científica. En una teoría científica del funcionamiento y del cambio conductual y psicológico. Conductual y psicológico de las personas y presentar un conjunto organizado de técnicas, capacidades, o formas de promover, capacidades o formas de promover una mejora en las condiciones, que genera el motivo de consulta, del paciente. ¿Verdad? Aquí, con esta frase que ustedes acaban de copiar, pues estamos destacando, ¿verdad? Que la psicoterapia precisamente tiene una sustentación científica, tiene una teoría científica, ¿verdad? Que explica el funcionamiento y el cambio, tanto conductual como psicológico de las personas. Pero al mismo tiempo, presentar, ¿verdad? Un conjunto organizado de técnicas, ¿verdad? Capacidades, ¿verdad? O formas de promover una mejora en las condiciones, ¿verdad? En el establecimiento de cambios, que son las expectativas, ¿verdad? Que lleva el consultante y lo expresa, ¿verdad? A partir de una problemática que es su motivo de consulta. Creo que vale la pena destacar esto, ¿verdad? Que está sustentado científicamente, teóricamente, metodológicamente y técnicamente, la psicoterapia. Por eso yo recuerdo que la otra vez alguien mencionaba a mí los grupos de autoayuda, ¿verdad? Los primeros auxilios psicológicos. Bueno, que eso lo puede quizás dar otro profesional o quizás ha recibido algunos cursos, ¿verdad? Al respecto. Pero a eso no le podemos llamar psicoterapia, ¿no? La psicoterapia trasciende, ¿verdad? A algo pues más cualificado, ¿verdad? Que tiene toda una sustentación, ¿verdad? Científica desde esa perspectiva. ¿De acuerdo? Y eso es bueno iniciarlo pues cuando vamos a empezar a hablar, ¿verdad? Ya estrictamente de los tipos de psicoterapia. Entonces, a partir de esto, lo que acabamos de plantear, a partir de esto, existen algunos modelos generales de psicoterapia. Y el primero de ellos, que nos vamos a referir,
Esas son las psicoterapias de origen psicoanalítico. Psicoterapias de origen psicoanalítico. Es nuestro primer modelo. Y aún más particularmente, vamos a iniciar, ¿verdad?, conociendo el psicoanálisis clásico. El psicoanálisis clásico de Sigmund Freud. Ya lo conocen ustedes, ¿verdad?, de quién se trata. Psicoanálisis clásico de Sigmund Freud. El cual se basa en la existencia de un conflicto psíquico, se basa en la existencia de un conflicto psíquico inconsciente. Conflicto psíquico inconsciente como origen de la enfermedad. Y hay que decirlo así, de la enfermedad, porque precisamente es el planteamiento de Freud, ¿verdad? La enfermedad mental, ¿verdad?, como tal. Y entonces se planteaba originalmente, ¿verdad?, desde la perspectiva tradicional clásica, como dice de Freud, ¿verdad?, que existen, ¿verdad?, conflictos intrapsíquicos o conflictos psíquicos, ¿verdad?, que están ahí, ¿verdad?, almacenados, guardados, ocultados, si queremos plantearlo así. Latentes, podría mencionar otro. Agazapados, podría decir otro. ¿A dónde? En el inconsciente. ¿Se recuerdan de esa teoría o de esa corriente psicológica del psicoanálisis? ¿Qué nos dice el psicoanálisis? Y en términos generales, ¿verdad? Ahora lo vamos a ver ya como técnica psicoterapéutica. Pero el hecho de que ustedes refresquen o traigan a su memoria algunos conocimientos que tienen previos del psicoanálisis, me gustaría que lo expresaran, ¿no? Piensa que saben, ¿verdad?, por ejemplo, cuáles son los planteamientos, ¿verdad?, cómo es la dinámica, ¿verdad?, que explica Freud o el psicoanálisis clásico para explicarse también, ¿verdad?, las enfermedades mentales o los problemas de salud mental, ¿verdad?, en términos generales. ¿Cuáles eran los planteamientos freudianos? Ajá. Sí, pues básicamente el psicoanálisis centra su teoría en esta cuestión de las pulsiones. Ajá. El impulso que tiene la psique humana para, y bueno, lo divide en tres, ¿verdad? El consciente, el preconsciente y el inconsciente. Y ahí es donde se originan, se podría decir, o lo que llama Freud específicamente el aparato psíquico. También entra como ya lo había mencionado, en las pulsiones, que es de ahí viene la teoría de los impulsos, impulsividad y todo eso, que es una de las cosas de las pocas cosas que todavía están vigentes de la teoría de él. Pero quizá lo más importante son estos aportes, el hecho de dividir el aparato psíquico en estas tres partes, y también lo de las pulsiones, porque para él ahí es donde se origina, como bien lo decía, lo que usted acaba de mencionar, ahí se origina la enfermedad, en no liberar esas pulsiones o en no hacerlas conscientes. De hecho, hay una frase de Sigmund Freud que me gusta bastante, que dice, las emociones inexpresadas no mueren, son enterradas vivas y salen más adelante de las peores formas posibles. Eso sería mi aporte. Muy bien, excelente, excelente. ¿Verdad? Dos palabras claves, ¿verdad? El aparato psíquico, ¿verdad?, que es prácticamente ya una terminología psicoanalítica constituida por esas tres instancias a las que usted acaba de hacer referencia y conformada por esas estructuras, ¿verdad?, que él le denomina que son las estructuras de la personalidad también, ¿verdad?, cuando habla del ello, del super yo, ¿verdad?, y del yo como tal, ¿verdad? Lo otro, las pulsiones. Acuérdense que Freud era un médico
neurólogo especializado incluso en neurología infantil, pues, o sea, el modelo que él tenía era eminentemente médico, pero el gran contribución, ¿verdad?, que dio, ¿verdad?, al desarrollo de la psicología fue prácticamente que la liberó para la psicología de explicaciones metafísicas, de explicaciones filosóficas o de explicaciones incluso biológicas, aunque originalmente él parte pues, de una biología, ¿verdad?, de la psique, cuando habla de los instintos, ¿verdad? Nacemos con instintos, el niño cuando nace, pues nace con instintos precisamente, ¿verdad? En donde está todo ese aparataje biológico orgánico, ¿verdad?, que le permite ajustarse y adaptarse, ¿verdad? Y como instinto anda en búsqueda del placer, ¿verdad? Porque es otro de los principios fundamentales, el principio del placer al que hace referencia. Entonces, en ese principio del placer, ¿verdad?, se expresa y se manifiesta, pues, ¿verdad?, esas pulsiones, como usted menciona, ¿verdad?, que es la pulsión, como él lo plantea, pues, el motor de la vida psíquica, ¿verdad? ¿Qué es lo que impulsa a actuar, ¿verdad?, al ser humano? Licenciado. Precisamente las pulsiones en ese sentido. Por los dos términos que acabo de ocupar, Darwin. Vamos a ver, Ángel. También la vez pasada yo estaba escuchando, por cierto, ahí es un canal español, no me acuerdo cómo se llama, pero hacen diferentes entrevistas a profesionales y tocaban el tema del psicoanálisis, qué tan vigente está hoy en la actualidad, en el siglo, ¿verdad?, en el que estamos, que ya van cambiando muchas cosas. Incluso el artículo que usted puso ahí en el grupo también van como evolucionando las teorías, y una de las cosas que decían que a pesar de que el psicoanálisis es viejísimo en comparación con otras teorías, pero aún se mantiene vigente en algunas cuestiones, e incluso todavía hablan de lo que es el flemático, el colérico, el melancólico. Entonces dicen que a pesar de que hay otras teorías que también se utilizan, por ejemplo, para la psicoterapia, etcétera, y etcétera, dentro de la psicología, pero el psicoanálisis todavía aún con algunas cuestiones sigue vigente, porque realmente, como dice usted, Freud lo que hizo fue como liberar una parte de la psicología y una forma de explicar cómo es el comportamiento de uno desde adentro. Y es precisamente ahí, ¿verdad?, el gran mérito de Freud, porque creó esas condiciones para dar explicaciones psicológicas de las problemáticas, no orgánicas, no biológicas, aunque originalmente, acuérdense, era parte de aspectos meramente orgánicos biológicos por su misma formación, pero él crea su propio aparataje, ¿verdad?, de procedimientos tanto teóricos como metodológicos para poder atender las problemáticas, ¿verdad?, el estudio de casos particularmente. Son clásicos los libros de Freud, ¿verdad?, por sus casos. A través de los casos, él sistematizaba la información, ¿verdad?, la ordenaba y la publicaba y sostenía sus planteamientos, ¿verdad? Por ahí pueden encontrar por el pequeño Hans, ¿verdad?, un caso clásico de Freud, o el de Ana O, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos le dieron ese mérito a Freud de liberar, pues, a la psicología y conformarla en una parte estrictamente de explicación psicológica, ¿verdad?, no social, no biológica, no filosófica, mucho menos metafísica, ¿verdad?, sino que tener su propio objeto de estudio desde esa perspectiva. Y a partir de ahí surgieron otras corrientes, como íbamos a ver, ¿verdad?, que luego se constituyen modelos psicoterapéuticos también, como hemos dicho, ¿verdad? Pero el punto de partida y el gran mérito de la psicología clínica, de la psicopatología, ¿verdad?, y de la psicoterapia en este caso, precisamente es el planteamiento original freudiano, ¿verdad? Y aún como dice, ¿verdad, Ángel? Precisamente en ese artículo ustedes pueden darse cuenta, ¿verdad?, que esta sociedad defiende las posturas, ¿verdad?, psicoanalíticas, tal vez no con aquel origen eminentemente tradicional o radical. Muchos de esos aspectos se han venido revisando, muchos de esos aspectos se han venido modificando y se han acomodado a nuevos planteamientos psicoterapéuticos, porque como vamos a caer en la cuenta, y yo ya me adelanto, ¿verdad?, vamos a ver que no hay una única y exclusiva también psicoterapia para demostrar su eficacia como tal, sino que depende de muchos. Lo que sí se ha comprobado que podemos hacer uso de varios procedimientos de otras escuelas, de otros modelos, y eso genera un éxito. Ahora se habla de terapia integrativa de esa perspectiva. Pero vamos a ir destacando cada una de estas escuelas con sus modelos respectivos desde la perspectiva psicoterapéutica. No, como dice el psicoanálisis, se niega a morir desde esa perspectiva,
¿verdad? Y se ha reformado, y se ha innovado, ¿verdad? En ciertos procedimientos que aún, ¿verdad? No han sido refutados, ¿verdad? Como tal. Ajá. Buenas tardes, licenciado. Manuel, perdón. ¿Quién? No sé quién iba a hablar, si estaba alguien antes que mí. Está bien, Manuel. Y después Darwin. Va. De lo que recordaba, de lo que se comentó que si recordábamos algo de este tema en sí, efectivamente iba a mencionar algo similar a lo que había dicho Darwin respecto a que el psicoanálisis es una psicoterapia. Si bien no me equivoco, puede que me equivoque, vaya, pero era una psicoterapia, leí por allá, que del desequilibrio o trastorno, según se decía en ese tiempo, del aparato psíquico. Y recuerdo, sí, que un apartado en donde se mencionaba la principal o la fundamental diferencia entre esta psicoterapia con otros conceptos. Vaya, y era que manejaba dos ideas principales: la aceptación de la existencia del inconsciente y el fenómeno transferencial, decía ahí, ¿no? La función psíquica en la que el sujeto transfiere inconscientemente en los nuevos vínculos los sentimientos reprimidos, afectos y expectativas, etc. Y algunos incluían también la aceptación de la sexualidad infantil, pero no recuerdo mucho más, no me profundicé en la lectura, pero eso es lo que recordaba yo de este tema específicamente. Ajá, y ahí, por ahí va la línea, porque para poder explicar pues, un procedimiento psicoterapéutico, primero tenemos que entender cuál es la explicación que da el modelo respecto al trastorno, ¿verdad? Si usted lo va a abordar desde la perspectiva psicoanalítica, quiere decir que usted, ¿verdad?, ha ahondado y ha sistematizado su información en base a este modelo, pues, desde la perspectiva psicoanalítica, usted muy bien lo ha dicho, ¿verdad? Esta corriente, esta escuela parte de aspectos anormales, parte de aspectos psicopatológicos, no de normalidades, ¿verdad? Porque lo que quiere explicar es cómo es que se da esta psicopatología, cómo es que se da esta enfermedad mental. Y parte precisamente de aspectos anormales en sus explicaciones como tal, ¿sí? ¿Verdad? Por otro lado, también le da suma importancia y relevancia a los primeros años de vida, ¿verdad? Como usted lo ha mencionado también. Y que al mismo tiempo, sus explicaciones, como ya Darwin también nos recordaba, el aspecto de la pulsión, de la que tiene que ver con el principio del placer y de la gratificación, ¿verdad? En función, ¿verdad?, de satisfacer, ¿verdad?, su vida instintiva, ¿verdad?, de esa perspectiva, ¿no? Entonces nacemos, ¿verdad?, con instintos, a lo que él denominó el ello, ¿verdad? Pero luego también vamos acomodándonos a ciertos patrones, como interiorizar normas, interiorizar, ¿verdad?, valores, etcétera, ¿no? Y se empieza a equilibrar, ¿verdad?, y empieza a conformarse lo que se denomina, ¿verdad?, el superyo en un momento determinado. Pero, como también acaba de decir Manuel, ¿verdad?, las interacciones con figuras, ¿verdad?, significativas adultas son muy importantes. En el caso de la madre, ¿verdad?, en un momento determinado, ¿verdad?, o las figuras parentales, como pueden decir otros, ¿no? Y que esa transferencia, como usted lo ha planteado también, en el proceso de atención psicoterapéutica, ¿verdad?, se da, el paciente lo transfiere precisamente, ¿verdad?, a su psicólogo, a su psicoterapeuta en ese sentido, por aquellas experiencias vividas en la niñez. Por eso la perspectiva psicoanalítica, ¿verdad?, es una teoría del desarrollo y una teoría del desarrollo de la personalidad también en ese sentido, ¿verdad? Vean qué interesante. Entonces, ¿cómo explica los trastornos? ¿Cómo explica la enfermedad mental? Entonces, el psicoanálisis, ¿verdad? Son aquellas que ha quedado retenido, aquello que ha quedado almacenado, que no se superó en debida forma en ciertas etapas, en donde tuvieron retos y desafíos, ¿verdad? Y resolverlos en debida forma. No se resolvieron en debida forma, quedan guardados y posteriormente van a salir, ¿verdad?, a expresarse a nivel simbólico, a nivel de fantasías, ¿verdad?, como tal. Entonces, así explica el problema, así explica el trastorno, así explica la enfermedad mental, ¿verdad?, el psicoanálisis. Y tiene sus propios métodos también, ¿verdad?, para poder descubrir, ¿verdad?, esta problemática, ¿no? Porque, y cómo sacar la vida consciente de su inconsciente, ¿no? Y tiene métodos también específicos, ¿no? Por ahí va la línea, ¿no? Se están recordando bastante bien, ajá. Un comentario más antes de plantear algunas características generales de la psicoterapia psicoanalítica. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Araceli.
Sí, de lo que yo recuerdo es un elemento fundamental de la teoría de Freud, que hablaba mucho de la vida sexual y cómo existían las 4 fases del desarrollo sexual, como eran la fase fálica, la oral, la anal y la genital, y cómo cada una de estas fases se caracterizaban por acontecimientos específicos. Así es. También, por eso precisamente es una teoría del desarrollo y la gran importancia y relevancia que le da a etapas tempranas de la vida. Para el planteamiento psicoanalítico radical o clásico, llamémosle mejor, precisamente el psicoanálisis es ese, que la personalidad ya de alguna u otra forma ya está definida en los 5 primeros años de vida, ¿verdad? Porque ahí depende cómo se vivieron esas experiencias, como dice Araceli, ¿verdad? Así van a salir, a reducir pues algún tipo de problemática más adelante o en la adolescencia, en la vida adulta. Y sí habla de 5 etapas, Araceli. Son 5 etapas, ¿verdad? En su orden, la oral, ¿verdad? La anal, la fálica, la latencia y por último la genital, ¿verdad? Que precisamente llega a los periodos superiores de la adolescencia, ¿no? Así pasa. Y cierto el placer, ¿verdad? Y esa pulsión a la que se refiere Darwin se, ¿verdad?, concentra en ciertas zonas corporales como tal, ¿no? ¿Verdad? Y ahí, ¿verdad?, se vuelve ese mecanismo dinámico, porque también se le llama psicodinámico, ¿verdad? En donde cómo juegan esto del ello, super yo, ¿verdad? Y el yo, que es al fin y al cabo el que se expresa y se manifiesta y el que interactúa, ¿verdad?, con el entorno. Pero en esa misma dinámica, ¿verdad?, dependiendo cómo han sido las experiencias, se van superando en debida forma, ¿verdad? O quedan por ahí, como repito, concentradas, almacenadas, ¿verdad?, latentes, que en un momento determinado van a aparecer y se van a expresar precisamente en problemas, ¿verdad?, de salud mental o en problemas o enfermedades mentales, como le llamaba Freud, ¿no? Esa misma dinámica sí explica la problemática, ¿verdad? Por supuesto hay todos unos principios fundamentales como tal, ¿verdad? Aquí nosotros lo estamos como sintetizando, resumiendo desde esa perspectiva, ¿no? Pero qué bueno que saquemos pues a la luz algún tipo de conocimientos previos que tenemos al respecto que nos ayudan, ¿verdad?, a conocer cómo van a ser entonces los planteamientos psicoterapéuticos a partir de esas explicaciones, ¿no? Interesante. Lick, Ajá. Ronald, buenas sí. tardes. Yo quería resaltar un poco de lo que a mí me parece un poco más interesante de los postulados de Freud, que serían los mecanismos de defensa. Muy bien, muy bien, muy bien. Según recuerdo, serían como procedimientos, digamos, que mantienen el equilibrio psicológico de la persona de manera inconsciente, ¿no? Y Ajá. estos serían utilizados, digamos, para enfrentar la angustia o la ansiedad de Ansiedad. la persona. Muy bien. Otro término clave, como dice Ronald, es el uso de los mecanismos de defensa. Tiene toda una teoría sobre los mecanismos de defensa, que son precisamente esas estrategias o esos mecanismos, ¿verdad? Como dice Ronald, que nos permiten enfrentar y ajustarnos, ¿verdad?, a las exigencias del entorno, aliviar nuestra ansiedad, aliviar nuestras tensiones, ¿verdad? Y se habla ahora hasta de 15 mecanismos de defensa como tal, como la regresión, la represión, la proyección, la negación, etcétera, ¿no? Que al fin y al cabo, ¿quién los utiliza? El yo, que es el que mantiene la relación con el entorno. Pero este yo es influenciado tanto por el ello y por el super yo, ¿verdad? ¿Y quién utiliza los mecanismos de defensa? Precisamente el yo que se enfrenta a una realidad. ¿Por qué vino tarde? ¿Verdad? ¿Por qué no hizo la tarea? ¿Verdad? ¿Por qué le tiene estos gustos? ¿Por qué tiene estos intereses? ¿Verdad? ¿Por qué no le gusta esto? ¿Por qué ante una experiencia usted se vuelve pues más pasivo, otro se vuelve más agresivo, etcétera, etcétera? Él lo explica a través de esos mecanismos de defensa, que son las formas de enfrentar de mejor manera y equilibra, ¿verdad? ¿Verdad? La personalidad para manejar pues las tensiones, esas ansiedades, como usted lo menciona, ¿verdad? Entonces, un término fundamental, también desde la perspectiva psicoanalítica, son los mecanismos de defensa. Uh-huh. Bien, planteemos estas características, ¿verdad? Con todo lo que ustedes han dicho, está excelente. Veamos características de la psicoterapia psicoanalítica. Vamos a ir enumerando. Número 1. La terapia psicoanalítica
es un proceso terapéutico que intenta resolver los problemas psicológicos, de las personas tomando en cuenta las fantasías los pensamientos, las emociones, los sentimientos y los sueños. Punto y coma. Es decir, resolver los conflictos del mundo interior. Que están determinados por experiencias negativas, en etapas tempranas de la vida. Sigamos, aunque después podemos dar alguna explicación de esto. Número 2. La vamos a mencionar primero. Número 2. La terapia psicoanalítica parte de un concepto de psiquis en el que se incluye el subconsciente. Al que no se puede tener acceso directo. Pero sí se puede llegar a conocer a través de las formas, que tiene de manifestarse como las fantasías, los deseos,
coma, los sueños. Entre otros. Otra característica, 3. Esta psicoterapia toma en cuenta el pasado de las personas. Toma en cuenta el pasado de las personas. Coma. Y cómo ese pasado ha influido, en la situación actual. Coma, en las formas de pensar y actuar. Ajá. Quería referirme a una característica por lo que el mecanismo de defensa que ustedes plantearon y por la transferencia a la que ustedes hacían alusión, ¿verdad? Vamos a ver si aquí lo encontramos. Licenciado, Dígame. buenas tardes. ¿Podría repetirla de nuevo, por favor? Esta última, muy bien. Vamos a ver, le dije, se toma en cuenta el pasado de las personas y cómo este pasado ha influenciado en la situación actual, ¿verdad? Coma, en las formas de pensar y actuar. Estoy destacando, ¿verdad?, la importancia que le da, ¿verdad?, a las experiencias tempranas, ¿verdad?, al pasado de las personas. Y ya tendrán una idea de ustedes cuando estamos en ese proceso psicoterapéutico o tanto obteniendo información como que tratando de interpretar pues esas fantasías, ¿verdad?, esos discursos que nos está dando nuestro consultante, ¿verdad?, nos remontamos, ¿verdad?, al pasado de las personas, a cómo ha sido, ¿verdad?, esa experiencia, ¿verdad?, a través del tiempo, y si ya encontramos en un momento determinado, ¿verdad?, alguna influencia, ¿verdad?, particular que ha sido conflictiva, y empezamos pues, a hacer esas interpretaciones como tal. El típico, ¿verdad?, tratamiento, ¿verdad?, en donde está el consultante, ¿verdad?, extendido o acostado pues en un diván, ¿verdad?, y el psicoanalista pues de espaldas por atrás tomando anotaciones, ¿verdad? Esa es como la figura, ¿verdad?, la caricatura, si queremos plantear la fotografía, ¿verdad?, que refleja o simboliza pues el psicoanálisis como tal, ¿sí? También otra característica, las personas pueden tener en su psiquis formas ocultas que defienden ante los terapeutas. Formas ocultas que defienden ante los terapeutas.
punto y coma, estos mecanismos de defensa, son estudiados por el psicoanálisis para poder llegar y conocer, el inconsciente de las personas. El inconsciente de las personas. Entonces, en ese mismo proceso, las personas ocultan, ¿verdad? Ocultan información o ocultan algunas situaciones, no son conscientes de algún tipo de problemáticas y no lo plantean. Y ahí la capacidad de observación que debe tener el psicoanalista en este caso, ¿verdad? Para poder detectar, ¿verdad? E identificar, ¿verdad? Dónde podría estar una problemática específica. Aquí la clave es sacar a la vida consciente eso inconsciente, ¿verdad? Que está conflictuando a estas personas. Y acuérdense que Freud, como médico, ¿verdad? Abordaba muchos casos desde la perspectiva orgánica biológica, por supuesto, pero él se percataba, ¿verdad? Que de muchos de los problemas realmente que se llevaban a consultar no tenían una base orgánica biológica, sino que más una base mental. Y ahí empezó él como a descubrir y a observar sistemáticamente y a hacer sus planteamientos, ¿verdad? Son típicos los casos de histeria, ¿verdad? Como se le denominaba antes, ¿verdad? Que la palabra histeria por su terminología viene de útero y se pensaba que solo las mujeres padecían de histeria, ¿verdad? Son casos típicos, como le decía de Anna O, que lo escribe, ¿verdad? En estudio de casos, ¿verdad? Y explica la dinámica misma, ¿verdad? De cómo estos factores del inconsciente están afectando y se expresan y se manifiestan directamente en una enfermedad somática, pero de fondo hay una problemática eminentemente mental, ¿verdad? O intrapsíquica, como él le llamaba, ¿no? ¿Verdad? Y ahí es el mérito de Freud desde la perspectiva estrictamente psicológica, ¿sí? Ahora, pues ahora sí existen trastornos de conversión, ustedes saben, ¿verdad? O las psicosomatizaciones, ¿verdad? Como tal en un momento determinado, y que obviamente no son exclusivas, ¿verdad? De las mujeres, ¿verdad? Pero se imaginarán en aquel tiempo, estamos hablando finales del siglo XIX, principios del siglo XX, a principios del siglo XX fue que tuvo auge, ¿verdad? Este planteamiento, ¿no? Y rompió con esos esquemas tradicionales. Imagínense hablar de sexo, de actos eróticos, sexuales desde la niñez como tal, o de vida instintiva en busca del placer, imagínense el boom, ¿verdad? O toda esa, ¿verdad? Este cambio de mentalidad, ¿verdad? Que tuvo un momento determinado para poder explicar directamente los trastornos o las enfermedades mentales, ¿no? Generó, ¿verdad? Mucha polémica, ¿verdad? En el área científica, particularmente, pues en las ciencias, ¿verdad? Humanas o de las ciencias sociales como tal. Son algunas características. Obviamente tiene sus propios métodos, ¿verdad? Como vamos a verlos también en detalle, ¿verdad? Ustedes han oído hablar de la interpretación de los sueños, de la hipnosis, ¿verdad? De la expresión de acto fallido, de la asociación libre y todo eso, que son técnicas específicas y puntuales para sacar a la vida consciente, ¿verdad? Eso inconsciente o conflictivo que está en el interior de las personas, ¿verdad? Y es típico que la figura también del famoso iceberg, ¿verdad? Y usted solo puede ver la punta del iceberg que está sobre la superficie, que es el famoso yo, ¿verdad? Que es lo que se expresa y se manifiesta, lo que logramos ver en las personas, ¿verdad? Pero de fondo, sobre la base, lo que no se puede ver, lo que está abajo de la superficie, ¿verdad? Está todo ese mundo, ¿verdad? Inconsciente, ¿verdad? El cual nosotros queremos conocer cuando estamos nosotros valorando, ¿verdad? Una problemática o cuando llega un motivo de consulta desde esta perspectiva, por supuesto. Era bien interesante el planteamiento freudiano desde ese punto de vista y los grandes aportes que ha dado al área clínica en ese sentido. Algunas cosas quizás no pueden estar vigentes, como vamos a ver, ¿verdad? O usted mismo lo han dicho, ¿verdad? Pero en sus orígenes, ahora saben ustedes por qué a él se le considera pues el padre de la psicología, ¿verdad? Y que tiene por ahí ese jaloneo con Wilhelm Wundt, ¿verdad? Que creó también el primer laboratorio de psicología experimental, de que al cual se le considera, ¿verdad? Aquel quizás es el padre de la psicología experimental,
Y pues el padre de la psicología clínica, ¿verdad? Si queremos plantear con lo que más identifican a los psicólogos, ¿verdad? La perspectiva clínica. Ahora ya sabemos que los psicólogos no solamente pueden ejercer en la clínica, sino que pueden hacer otro tipo de funciones, ¿verdad? Como profesionales, ¿no? Pero en ese entonces, era específico, puntual en relación, ¿verdad? A la psicología. Por ahí, entre unas características que mencionábamos, ¿verdad? Del psicoanálisis. Comentarios, porque vamos a ver un video, ¿verdad? Que nos va a ilustrar precisamente un abordaje, ¿verdad? Desde la perspectiva psicoanalítica. Es una serie, como lo vuelvo a repetir, ustedes la pueden ver en el canal de YouTube, ¿verdad? No sé si algunos quizás ya lo vieron, ¿verdad? Que son los famosos episodios o cuentos de diván. ¿Lo han escuchado esto? Historia de diván, así se llama, es como una serie, ¿verdad? Que tiene varios capítulos y cada episodio, ¿verdad? Todavía, ya le digo en su momento, Karen, y cada episodio pues tiene su propia, de la particular se atiende a un tipo de consultante. Se trata de la vida privada, pues, de un psicoanalista, psicólogo, ¿verdad? Pero ahí se van a ver cuál es el mundo familiar de él, ¿verdad? Y cómo se mueve entre su vida profesional y su vida familiar, porque él también ha tenido un fracaso, se divorció, se separó, se suicidó la ex esposa, la hija tiene un conflicto con él, ¿verdad? Pero es su vida personal. Pero interesante cuando atiende los casos también, desde una perspectiva psicoanalítica. Ustedes lo pueden ver porque también es producto de un libro que se llama precisamente así, Historias de Iván, que es un argentino, que se llama Gabriel Rolón. Entonces, ahora estos han sacado esta serie, ¿verdad? Ya desde hace tiempos, y hay varios capítulos. Si se les interesa el que vamos a ver ahora, pues ustedes pueden por su propia cuenta buscar los otros capítulos en ese sentido. Pero yo he escogido este en particular, en donde destaca, ¿verdad?, cómo las experiencias tempranas son determinantes en la presentación de conflictos actuales, ¿verdad? Entonces, por ahí un poquito de ficción también, pero basado, ¿verdad?, en casos también reales como tal. ¿Les parece si lo vemos? Lo que dura como 25 minutos y ya con eso terminaríamos la reunión. ¿Les parece? La Red Iberoamericana Bueno, de ya lo pusimos. Cobioética de la Cátedra UNESCO de Bioética para la Educación, Ciencia y Tecnología auspicia este programa por su interés cultural y ético-social. Los nórdicos cuentan de la existencia de las huríes, unas mujeres tan hermosas que ningún hombre podía resistírseles. Y dicen que bastaba una gota de su saliva para endulzar toda el agua del mar. Te comunicaste con Jenny. Déjame tu número y te llamo para combinar. Te comunicaste con Jenny. Déjame tu número y te llamo para combinar. Tengo un mensaje desde este número de Isabel Martirena. Soy el licenciado Levin. Sí, doctor. Hola. Sí, soy yo. Perdón, es que a veces no atiendo porque... Bueno, no importa, ya les voy a explicar. Mi nombre es Isabel Martirena. Ah, pensé que estaba equivocado. No se equivocó. Yo estoy necesitando empezar una terapia y me lo recomendaron a usted. ¿Tendrá algún horario? Cuando llego a la casa de la mina, abre la puerta. ¿A qué no sabes? ¿Qué? El piso todo vomitado. Y el gato en el medio haciendo arcadas. Se volvió loca. Y así terminé a las 3 de la mañana, yendo a buscar una veterinaria con el gato de mierda. Eso sí que la hacen todas, ¿eh? Te arrancan la muela sin ni una puta guardia semana. ¿Y qué guardia hacemos nosotros? Vos no. Claro, a lo sumo algún paciente que te toca timbre después de hora medio ansioso, pero yo...
No sabés, en el hospital no me dejan dormir. Parece que supieran y me lo hacen adrede los hijos de puta. ¿Y cómo terminó la historia con la chica del gato? La dejé en la veterinaria y me fui para casa. Qué caballero. ¿Y cuándo hacía que salías con ella? Salir, lo que se dice salir, 3 veces, creo. Bueno, pero es mejor conocer a la gente en esas actitudes. Vos sabés que yo odio los gatos. Hola. Hola, Isabel. Pasá, sentate. Permiso. ¿Sí? Sentate. Contame. ¿Por qué querías hablar conmigo? En realidad fue una sugerencia del doctor Pedro Alonso, que me dijo que lo mío no es para psiquiatra, es para psicólogo. ¿Y qué es lo tuyo? Hace unos meses que no me siento muy bien. Estoy como muy ansiosa. No tengo hambre, no puedo dormir bien. No estoy nunca en mi casa, excepto cuando trabajo. Salgo todo el tiempo. Discúlpame, Isabel, ¿cuántos años tenés? 21. Sos del interior, ¿no? Sí, soy de un pueblo de la provincia de Santa Fe y hace 3 años me vine a vivir acá, a Buenos Aires. Ni loca me quedo allá. ¿Por qué? Porque no sé si alguna vez viviste en un pueblo. Siempre sos algo de alguien. O sos la sobrina del panadero o la nieta del carnicero. Siempre sos algo de alguien. ¿Y vos quién eras? Yo, para todos, la sobrina de Méndez Agüero. Pero que ni siquiera era mi tío. Es el mejor amigo de mi papá. La historia es así, claro. Mi familia siempre tuvo mucha plata. Éramos la crema del lugar. Pero bueno, ¿viste lo que dicen acerca de las fortunas? ¿No? ¿Qué dicen? Que una generación la construye, que la otra la disfruta y que la otra la destruye. La tercera sería la de tu padre. La de mi papá, sí. Que siempre fue malo para los negocios. Para él la estancia era un lugar para cazar perdices, para andar a caballo. ¿Y cómo fue que lo perdió todo? Porque cuando mi abuelo se muere, mi papá queda a cargo de todo. E hizo todo mal, porque le empezó a vender todo a Méndez Agüero. Y cuando ya no tuvo más nada para vender, este tipo, como era amigo de él de toda la vida, lo dejó que siga viviendo ahí, le dio un trabajo, que eso le permitía a mi papá seguir aparentando algo que ya no era. Discúlpame, ¿era tu padre solo el que aparentaba o...? Todos menos yo. Porque nunca me enganché y porque cuando yo nací ya no quedaba nada. Igual siempre supe que estaba rodeada de mentiras. Ujú. Rodeada de mentiras. ¿Y pensás, Isabel, que seguís viviendo así? Me parece que la piba necesita hablar, por eso te la derivé a vos. Bueno, al menos no la empastillaste, vas cambiando, vas progresando, Pedrito. Jodido que sos, ¿eh? Dale tiempo a la piba. Veo que te contó poco todavía. Bueno, y está bien, lo justo. Todavía no confía demasiado en mí. Bueno, ganátelo, hermano. Te llamo, abrazo. ¿No le preguntaste nada? Bueno, no se dio. ¿Cómo que no se dio? Celeste solo le habla a él, le tiene confianza. Si hay alguien que sabe dónde está, es él. Bueno, pero si Pedro no me dice nada es porque Celeste no corre ningún riesgo. Pero vos le tenés demasiada confianza, Manuel. A medida que pasaban las sesiones fui conociendo más de Isabel. Era una joven brillante, aunque a veces sus emociones la traicionaban y mostraba la verdad. Que solo era una chica asustada guardando un secreto que la angustiaba. Y dijo, fue la nieta de Avelina. Fue la nieta de Avelina. Entonces nosotras 3 saltamos con una carcajada fatal, porque además nos estaba delatando. ¿Quién era la nieta de Avelina? Yo. A ver, vos me dijiste en una sesión que eras la sobrina de Méndez Agüero. Parece ser que para la madre de tu amiga no. No, pero porque ella conocía la otra historia. ¿Cuál otra historia? Mi abuela
Avelina era española. Ella entró a trabajar como sirvienta a la estancia de Francisco Martirena. Martirena. Sí, el papá de mi abuelo Julián. Mis bisabuelos eran gente muy especial. Cuando se enteraron que su hijo estaba enamorado de una sirvienta, lo aceptaron, los apoyaron, los ayudaron. Bueno, es un buen recuerdo. Entonces, ¿por qué ocultarlo y convertirlo en la otra historia, no? Y porque eso viene después con mi mamá. Con tu mamá, explícame, ¿no? Mi mamá se casó con el hijo de un estanciero. Y ella hizo todo lo posible para borrar la imagen de mi abuela. Le prohibió a mi papá que nos hablara de ella. ¿Y él lo aceptó? Mi papá es un pollero. ¿Y vos cómo te enteraste de esa historia? Y pues yo tuve la suerte de conocer a mi abuela. Era un ángel. Sin embargo, mis papás se avergonzaban de ella. Parece ser que vos no. No. Y me da la impresión de que te gusta más ser la nieta de Avelina, ¿no? Sí. Que la sobrina de Méndez Agüero. Me hubiera gustado parecerme en todo a mi abuela. A pesar que ellos se avergonzaban. Sí. Porque creo que también, de alguna manera, se avergonzarían de mí si supieran lo que escondo. ¿Qué esconde él? Soy puta. Vivo de eso. Y de alguna manera mis papás también, porque yo les paso a ellos platas todos los meses y no se preguntan de dónde la saco. Pero los mantengo con eso. Por eso lo de Jenny en tu contestador. Sí, bueno, igual todas usamos otro nombre. No sé si alguna vez estuviste con una puta, pero es un código, como una precaución para que no te ubiquen, para que no sepan quién sos. O a lo mejor porque necesitas sentir que esa que está ahí haciendo esas cosas no sos vos. Y que incluso usa otra ropa, otro nombre, ¿no? Ahí te puedo pedir un vaso de agua. Y claro. Perdón. ¿Te molesta que juegue? No, toma. Gracias. Hoy fue una sesión muy importante, ¿eh? Creo que te mostraste como realmente sos. Y a partir de la próxima sesión vas a ser diván. Ah. Pero por hoy es suficiente, ¿sí? Bueno. ¿Qué hago con esto? Me la quedo. Vamos. Se me hizo cualquier hora. Ya lo resolví. ¿Perdón? Ya resolví lo que vamos a comer. Betty me dejó la comida, yo estoy preparando la ensalada y listo. ¿Listo? ¿Vos me querés hacer sentir mal a mí? Claro, como yo hoy empecé un grupo nuevo, no atiendo más mi casa. Hoy lo hago yo, mañana lo haces vos. ¿Cuál es el problema? Que en el fondo vos pensás que lo que yo hago es una estupidez. Claro, como yo no soy analista, lo mío no sirve. Yo nunca dije eso. Pero lo pensás. ¿A vos te hace gracia que mis pacientes le hablen en los almohadones? ¿Y los tuyos qué? ¿Acaso cuando están en el diván no le hablan al techo? ¿Y qué tiene de más el techo que un almohadón? Pero, por favor. Estoy harta que pienses que lo mío es una estupidez. Vamos a comer, ¿eh? Pero vemos una peliculita, calentitos. ¿Qué tal el nuevo grupo? Bien. ¿Ya te rompieron algún almohadón? Ayer me llamó mi mamá y me dijo que parece que mi papá está enfermo
y que tiene que venir a Buenos Aires a hacerse unos estudios. ¿Te preocupa la salud de tu padre? No, me preocupa que se instale en mi casa. Igual ya sé que no queda otra. Ahora vos me dijiste que solo cuando trabajás no estás en tu casa. O sea que vos a los clientes los atendés en tu departamento. Sí, ¿Y qué vas a hacer cuando él se instale ahí? ¿Lo vas a atender en otro lugar? estuve pensando eso. Lo voy a atender mientras él duerme. Un poquitito arriesgado, ¿no te parece? ¿No será que en el fondo estás buscando que él se entere? Sí, bueno, ¿qué? ¿Está mal? ¿Está mal que yo quiera que se entere de dónde saco la plata para mantenerlo? A ver, vos lo que me querés decir es que él se entere que sos puta, ¿sí? Estás en todo tu derecho, pero te pregunto, ¿por qué de esa manera? ¿Qué otra manera? Diciéndoselo. No puedo. ¿Estás segura que no podés? Yo creo que además de que él se entere, querés que lo vea, que te vea salir de un cuarto con un hombre con el que te acabas de acostar por plata. Ahora yo te pregunto, ¿vos lo querés castigar? ¿Querés hacerle algún mal? Porque en realidad, quien eligió esta forma de trabajar fuiste vos. Estás un poco mejor hoy. Depende de cómo se vea. Tengo días. Celeste, vas a tener que decirle a tu padre dónde estás viviendo. Te lo digo a vos. Suficiente. Tu viejo te quiere y está muy preocupado por vos. Ah, ¿sí? Mira vos. No se preocupó mucho cuando se cogió la prima de mi vieja. Ni cuando se fue a vivir con ella. Celeste, uno no elige de quién enamorarse. Les pasó, ¿qué le vas a hacer? Sí, ya lo sé. Pero a veces me siento culpable, ¿sabes? Pienso en que si no hubiera abierto la boca, no sé, quizá mi vieja no se hubiera suicidado. Me creí la diosa de la verdad y mira todo lo que pasó. Estás siendo muy dura con vos. No tenés la culpa de nada. Sí es cierto, tu vieja no lo pudo soportar, pero vos no tenés nada que ver con eso. Celeste, tu mamá tenía problemas aún antes de que vos nacieras. Eso yo lo entiendo. Pero no sé si voy a poder perdonar a mi viejo. Ni a él ni a ella. Verónica es una turra, padrino. Se hacía la que venía a casa a visitar a mi vieja y lo único que quería era verlo a él, sacar información. Yo tuve mi responsabilidad en todo lo que pasó. Pero ellos son los verdaderos culpables. Hicieron algo que no se hace. No, no. Decidí que no voy a atender a los clientes mientras esté mi papá ahí. Igual tampoco logro disfrutar de su presencia. Es como que, te juro, le pongo onda para que se sienta cómodo, para... Pero no hay caso. Quiero que se vaya. Hola. Hola. Déjame a mí. No, ¿por qué? Que hable conmigo. Aunque no le guste, yo también vivo en esta casa. Te cortó. La asustaste. ¿Yo la asusté? Sí. Ella nos vuelve locos y yo la asusto. Celeste está tratando de acercarse. Mentira. Ella está enojada con vos y quiere que lo sepas. Tu hija va a tener que entender que ni vos ni yo somos los culpables del suicidio de su madre. Verónica, Sara dijo cosas tremendas. Pero sobre vos. Todo está dedicado a vos. Y te doy una noticia. Va a seguir así por mucho tiempo más. No le importó nada. Le conté todo a mi papá. No le importó nada. Ay. Ay. Viste que te conté que yo estos días estaba atendiendo en la casa de una amiga. Bueno, yo me armaba un bolso todos los días con todas las cosas de trabajo y me cambiaba allá. Pero hoy no tenía tiempo para eso porque el cliente me pasaba a buscar por mi casa. Entonces yo puse el bolso en la mesa del comedor, fui al baño,
terminé de preparar las cosas y cuando vuelvo al comedor estaba mi papá mirando el bolso, pues yo lo había dejado abierto, y miró como si no hubiera visto nada, como si esto, como si esto, como si lo que yo tenía puesto no significara nada. ¿Y sabes lo que hizo? Se dio media vuelta y me dijo hasta mañana. Igual ya era tarde. ¿Cómo tarde? No entiendo. ¿Qué? Sí, porque yo ya había decidido que quería hablar con él, que le quería contar todo. ¿Mm? Entonces le pedí que se sentara y le pregunté si él entendía lo que eso significaba. ¿Y? Y no contestó nada porque en ese momento sonó el timbre y era el cliente que me venía a buscar. Entonces le dije que no, que hoy no lo iba a poder atender porque había tenido un problema, que no iba a salir. ¿Por qué hiciste eso? Porque lo único que quería era hablar con mi papá. Y nada, cuando volví, él ya no estaba más en el comedor, se había ido a acostar. Te juro, me dio tanta bronca. Agarré, fui corriendo a la habitación, abrí la puerta, prendí la luz, me saqué todo el vestido y le dije, ¿y esto? ¿Esto sí sabes lo que significa? Le dije, soy una puta. Soy una puta, me pagan por tener sexo conmigo. Y hago un montón de cosas con personas que me dan asco. Para pasarte plata a vos, para pasarle plata a mamá, para pasarle platas a todos. ¿Y él qué dijo? Nada, me dijo que bueno, que a veces la vida no era fácil, que esto era lo que a mí me había tocado. No, que no me preocupe, porque él entendía y él me quería igual. ¿Y? ¿Sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con lo que vos me dijiste. ¿Perdón con qué? Que yo había elegido ser esto. Porque fueron ellos los que me llevaron a... ¿Quiénes? Mírame, Isabel. ¿Quiénes son ellos? mis papás. Yo fui la posibilidad de que ellos no perdieran lo que tenían. Como la nena linda que podía evitar la catástrofe familiar. Entonces vos no eras la sobrina de Méndez Agüero, como decían en el pueblo, sino la amante. Isabel, ¿cuántos años tenías? 13. 13. ¿Me querés contar cómo fue? Cuando, nada, cuando yo era chiquitita, siempre pasábamos días enteros en la casa de Miguel Agüero. Y nada, un día habíamos ido a almorzar y yo estaba jugando en la pileta. Y cuando salí de la pileta, mis papás ya no estaban más. Me habían dejado sola con él. Entonces, me acuerdo que él me llevó para adentro, me empezó a hablar, a decir cosas. Me decía que yo no me tenía que preocupar por los problemas económicos de mi familia porque él no iba a dejar que nada malo nos pase. Y me abrazaba y me sonreía, entonces yo le dije que a mi papá no le iba a gustar eso. Y él me dijo que mi papá nunca iba a preguntar nada
Bueno, ahí entendí. ¿Qué entendiste? Y era un arreglo tácito entre ellos. Era el bienestar de ellos a cambio de mí. ¿Sí? Y nada, tenía 13 años. Acepté con asco, con bronca, pero lo cierto es que ese tipo durante 5 años hizo lo que quiso conmigo. Yo nunca dije nada. Probablemente porque sabías que nadie te iba a escuchar. Igual, te juro, es como que igual no logro entender por qué una vez que yo salgo de todo eso, elijo lo mismo. Isabel, vos cumpliste con un mandato inconsciente que te decía que esa era la única forma de enfrentar las cosas. ¿Te acuerdas cuando me dijiste que los Méndez Agüero eran dueños de todo? Y era cierto. Y también se adueñaron de vos. Ahora la pregunta es, ¿vos querés continuar en esto? Ay, no, te juro que no. Entonces vas a tener que encontrar la forma de enfrentar los problemas de una manera distinta. Hasta ahora lo hiciste entregando el cuerpo. Para salir de ese lugar, vas a tener que encontrar una manera nueva que, por favor, te haga doler menos. ¿Me vas a ayudar? Siempre que vos quieras. Me pareció que te gusta. La traje de un viaje que hice a Venecia. Y si no te parece mal, me gustaría regalártela. ¿En serio? Sí, claro. Uy, gracias. ¿Y qué hago con esto? Bueno, ya nos ayudó bastante. No necesitas ahora disfrazarte, así que la podés colgar donde quieras. ¿Eh? Claro. ¿Puedo? Es solamente para saber qué se siente que alguien te abrace porque te cuida. No porque quiere tener sexo conmigo. Sí, claro. Qué bueno. ¿Y esto? ¿Qué? Ah, de una paciente. ¿Y por qué se lo olvidó acá? Bueno, a lo mejor es su manera de decirme que ya no lo necesita. Sabés que no entiendo nada. No importa. No importa. Esto es muy raro para mí. No sé ni cómo se hace esto de analizarme. Hable. Ahí termina este capítulo. Si gusta lo para. Gracias, Patricia. Entonces ahí terminó el capítulo interesante, ¿verdad? Y pues, ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. ¿Qué les parece si con sus comentarios, ¿verdad? Sus puntos de vista, iniciamos el día de mañana? Bueno. ¿Les parece? Está bien. Ok, Está bien. Sí, ahí vamos a comentar. Excelente, ¿verdad? Ajá.